Amigos míos, antes de que os llaméis ilusos, antes de que empecéis a creer la mentira de que os han olvidado, detengámonos y digamos la verdad. Lo que sentís ahora mismo no es solo nostalgia, no es desesperación, no es debilidad, es el eco de algo real. Dos personas no chocan tan profundamente y se alejan sin que nada les afecte. Cuando te has sincronizado emocionalmente con alguien, especialmente con alguien a quien le has mostrado tu yo más auténtico y sin filtros, los residuos no se desvanecen en el aire. Cuando la conexión se rompe, permanece, vibra, se filtra en tus pensamientos, tus sueños, tu estado de ánimo. Y aquí está el giro que la mayoría de la gente no se da cuenta. Esa sensación que sientes en el pecho, ese momento repentino en el que piensas en ellos sin que nada lo haya provocado. No es solo que los extrañes, es que ellos piensan en ti y tú lo percibes sin darte cuenta. No estás loco, no estás imaginando cosas, simplemente estás profundamente sintonizado. Cuando las personas conectan a un nivel profundo del alma, sus sistemas emocionales se sumergen como dispositivos Bluetooth. Incluso cuando se desconectan, dejan rastros detrás. Es lo que yo llamo eco neural. Es como cuando sales de un concierto y todavía te zumban los oídos. La música ha terminado, la banda se ha ido, pero tu cuerpo todavía la siente. Eso es lo que estás viviendo. Y cuanto más intentan suprimir lo que sintieron contigo, más fuerte se vuelve ese eco. Verás, la gente no te borra porque no le importes. Lo intentan porque les importas, y es demasiado pesado de llevar. Es más fácil desaparecer, fingir sonrisas, distraerse, hablar con otra persona y fingir que no están comparando. Pero las comparaciones son automáticas. Incluso ahora, en su silencio, están comparando a otros con tu recuerdo, y ese recuerdo es difícil de superar. Les diste algo sólido, algo raro, algo real, y lo real tiene la costumbre de perseguirnos. Seamos brutalmente honestos. Si pudieran reemplazarte, ya lo habrían hecho. Si realmente lo hubieran superado, no seguirían viendo tu historia, revisando tus publicaciones, acechando en silencio. Y no siempre volverán a pulsar el botón de seguir. No siempre se deslizarán con un «hey», pero te seguirán vigilando. Se contendrán, porque ponerse en contacto significa enfrentarse a algo. Todavía no están preparados para admitir que la fastidiaron, que perdieron algo que no entendían en ese momento, que te juzgaron mal. Y amigos, esa toma de conciencia no se manifiesta con globos y disculpas. Llega en silencio, en forma de culpa, en forma de un nudo en el pecho cuando tu nombre aparece inesperadamente. Ese es el comienzo del arrepentimiento y el remordimiento. Eso se pudre en silencio, lentamente, con fuerza. Verás, el estoicismo no consiste en fingir que no te importa. Se trata de mantenerse firme en la tormenta. Se trata de saber que la verdad no necesita gritarse, solo necesita ser conocida. Y la verdad es que ellos sintieron algo. Todavía lo sienten. Y tú no estás loco por percibirlo. Estás en sintonía. Así que no persigas, no te rindas. No vayas a explicar tu valor a alguien que ya lo ha probado y ahora finge que no le ha cambiado. Deja que el tiempo haga su trabajo. Deja que la culpa siga su curso. Deja que los recuerdos carcoman su paz. Porque si lo que tú les diste era real, volverá a resonar. Amigos míos, este capítulo no es el final. Solo estás en el pasillo antes de la escena del regreso. Mantén la calma. Mantén los pies en la tierra. No renuncies a ti mismo ni a lo que está destinado para ti. Está volviendo lentamente, silenciosamente, inevitablemente. Ahora, escúchenme. No se queden ahí sentados, asintiendo con la cabeza,
si esto les ha llegado al alma, si tan solo una parte de esto ha revelado una verdad que han tenido demasiado miedo de decir en voz alta, entonces quiero que la acepten. No se limiten a sentirse identificados. Respondan. Has estado dudando de ti mismo durante demasiado tiempo, dejando que el silencio te convenza de que estás olvidado. Eso se acaba ahora mismo. Ve a los comentarios y escribe esto como si lo sintieras de verdad. Siempre vuelven. No, quizá no siempre. Grábalo en tu feed. Reivindícalo como una verdad. Por fin crees. No más dudas. Y ya que estás, pulsa el botón Me gusta, como si estuvieras cerrando la puerta a todas las mentiras que te has contado a ti mismo. Suscríbete para no perderte lo que viene a continuación, porque esto es solo el comienzo de un cambio mental que ni siquiera sabías que necesitabas. No estoy aquí para entretenerte. Estoy aquí para reconstruirte, ladrillo a ladrillo. Estamos reescribiendo tu historia, y esta vez tú tienes el control. Número 1. El efecto espejo. ¿Por qué tu resplandor crea en realidad resistencia interna en ellos? ¿Alguna vez te has preguntado por qué se han callado desde que empezaste a recuperar tu chispa? ¿Por qué no se les encuentra por ninguna parte ahora que por fin estás sanando, te ves mejor, te sientes mejor y te comportas como si realmente hubieras sobrevivido a lo que ellos pensaban que te destrozaría? No es casualidad, no es silencio, es resistencia. Creen que no te ven, pero créeme, lo ven todo. Simplemente no aplauden, no dan me gusta, no envían mensajes, porque tu transformación ya no es solo tú siguiendo adelante. Es un espejo, y ese espejo es brutal. Carl Jung dijo una vez, las personas harán cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a su propia alma. Y eso es lo que eres para ellos ahora, un reflejo vivo y palpitante de su error. Eres la prueba de que tenían algo valioso y no supieron conservarlo. Y eso es lo que no pueden soportar. No es tu belleza lo que les quema, es el contraste, es lo bien que te va sin ellos. Eso es. Eso no es indiferencia, es vergüenza, es arrepentimiento disfrazado de silencio. Verás, la mayoría de la gente piensa que cuando alguien no ve tu historia o no le da me gusta a tus fotos, significa que no le importas. Pero, amigos, la gente no se calla porque se haya olvidado de ti. Se calla porque recordar te duele. Ver tu progreso es como mirar directamente a una herida que se han infligido a sí mismos. Y esa herida se reabre cada vez que sonríes, cada vez que muestras paz, cada vez que no les tiendes la mano. No interactúan porque, en el fondo, saben que no merecen tener acceso a la persona en la que te has convertido. Ellos eligieron romperte, pero tú no te rompiste. Te reconstruiste, y ahora esa versión de ti está demasiado alta para que ellos puedan alcanzarla sin admitir que se quedaron cortos. A esto se le llama rechazo espejo, cuando alguien alguna vez tuvo poder sobre ti, pero ahora ni siquiera puede mirarte sin pestañear. Eso no es silencio, es defensa. No pueden dar me gusta a tu foto porque les parece una confesión. No pueden enviarte mensajes de texto con naturalidad porque ya no eres la misma persona a la que podían manipular o ignorar. Has cambiado, has crecido y esa transformación es evidente, incluso en tu silencio. Ahora, algunos de ustedes se preguntarán, ¿pero si se arrepienten, por qué no lo dicen? ¿Por qué no lo admiten y vuelven? La respuesta es esta. Admitir que se equivocaron contigo significa que tienen que derribar la versión de sí mismos que te dejó ir. Significa reconocer su cobardía, su inmadurez, su miopía, y la mayoría de la gente prefiere mentirse a sí misma durante años antes que enfrentarse a ese tipo de verdad. Porque la responsabilidad personal es una cirugía espiritual.
y duele más que echarte de menos. Puede que se muestren indiferentes delante de sus amigos, que actúen como si nada en Internet. Pero detrás de esa falsa compostura hay una persona atormentada por lo que dejó escapar, obsesionada por lo equivocada que estaba. Y cada día que tú te levantas, cada publicación que muestra tu paz, cada foto que demuestra que no estás persiguiendo, ni suplicando, ni destrozada, les hiere el ego como una aguja bajo la piel. Pero en lugar de decir, me equivoqué, pasan de largo como si no existieras, con la esperanza de que, si te ignoran el tiempo suficiente, la culpa desaparecerá. No será así. Déjame ponerte un ejemplo. Imagina a alguien tirando un diamante al barro porque pensaba que solo era una piedra. Ahora, imagina pasar por delante de ese mismo diamante meses después, limpio, brillando a la luz, colocado en una vitrina, rodeado de gente que reconoce su valor. ¿Crees que quien lo tiró no sentirá un pinchazo en el pecho? Por supuesto que lo sentirá, pero no dirá nada, porque en el momento en que lo haga, admitirá su error. Y ese tipo de honestidad requiere un nivel de conciencia de uno mismo para el que la mayoría de la gente no está preparada. Así que no te están ignorando, te están evitando, porque te has convertido en la prueba de que juzgaron mal algo que no tiene precio. Y cuando la gente juzga mal algo tan valioso, su ego no les permite volver sin más, a menos que haya sido destrozado por el peso de su propio silencio. Así que déjalos acechar, déjalos fingir, déjalos estar ocupados. Eso no es fuerza, es vergüenza disfrazada. Ahora, aquí está la dura verdad. Este proceso es solitario, es confuso. Estás sanando y todavía te preguntas por qué la persona que te hizo daño ni siquiera puede decir, te veo, pero esa es la prueba. Ese es el momento en el que o bien buscas su validación de nuevo o te levantas sin ella. Y créeme, en el momento en que dejas de necesitar ese mensaje final, ese cierre, esa reacción, te vuelves intocable. Eso es poder estoico. Eso es desapego emocional en su nivel más alto. Se necesita fuerza para alejarse, pero se necesita una concentración divina para seguir caminando. Cuando sabes que todavía están mirando y eligen no hablar, no dejes que su silencio te haga cuestionar tu valor. Deja que lo confirme, porque cuanto más brilles, más se alarmará su orgullo. Y si no pueden enfrentarse a ti ahora, es porque saben que se derrumbarán cuando lo hagan. Así que, si te sientes confundido, si dudas de tu progreso solo porque aún no han vuelto, recuerda esto. Tu silencio grita más fuerte de lo que su ego puede soportar. Tu crecimiento habla por ti y tu paz. Ese es el mensaje más fuerte de todos. Di esto en voz alta ahora mismo y escríbelo en los comentarios como si lo sintieras de verdad. Me convertí en el espejo al que no podían enfrentarse. Número 2. La teoría del retraso emocional. ¿Por qué parecen estar bien mientras tú te derrumbas? Hay algo extraño que ocurre después de una ruptura, pero casi nadie habla de ello. Estás ahí sentado, destrozado, preguntándote cómo es posible que ellos ya hayan salido, estén de fiesta, hayan seguido adelante, se rían como si nada hubiera pasado, mientras tú apenas puedes respirar sin que se te oprima el pecho. Y empiezas a hacerte la misma pregunta brutal una y otra vez. ¿No significaba nada para ellos? Pero, ¿y si te dijera que no están por delante de ti? Solo están retrasados, y lo que estás viendo ahora mismo no es curación, es una ventaja basada en el ego, no en la verdad. Esto es lo que yo llamo retraso emocional. Es real y es cruel, no porque sea intencionado, sino porque al principio es invisible. Cuando alguien se aleja de una relación, no siente la ausencia de inmediato. Siente libertad, siente distracción. Su ego les engaña haciéndoles creer que han tomado la decisión correcta.
No sienten el choque emocional cuando dan un portazo. Lo sienten después, cuando el silencio se instala, cuando los mensajes cesan, cuando tú dejas de contactar, cuando el mundo deja de girar a su alrededor y la adrenalina de la huida se desvanece. Es entonces cuando el vacío se apodera de ellos. Mientras tanto, tú, el que te quedaste, lo sientes todo de inmediato. No hay ningún ego que te proteja, ni distracciones que te resguarden. El peso te golpea al instante. Es como si una bola de demolición te golpeara el pecho mientras ellos siguen tomando copas como si nada hubiera pasado. Pero, amigos, eso no significa que estén bien. Significa que no están ahí. Todavía. El retraso emocional es cuando la culpa, el arrepentimiento y el dolor de quien ha dejado a la otra persona llegan con retraso. El hecho de que no lloren el primer día no significa que no se ahoguen en el arrepentimiento al cabo de 60 días. Psicológicamente, esto tiene su origen en algo muy real: la abstinencia de dopamina y el retraso en la activación de la culpa. Cuando alguien abandona una relación, especialmente una sobre la que creía tener control, a menudo experimenta un pico de dopamina, una euforia efímera por recuperar su independencia o alimentar su ego. Ese aumento de dopamina crea una sensación de alivio, pero una vez que desaparece, el cerebro comienza a buscar el vínculo emocional del que se alimentaba. Y cuando ya no te encuentra allí, es cuando cunde el pánico. Para cuando tú empiezas a recomponerte, ellos están empezando a desmoronarse. Y ese desajuste emocional es lo que hace que las rupturas se sientan tan injustas. Estás sentado entre las cenizas, preguntándote por qué no te han afectado, sin saber que el fuego aún no ha llegado a ti. Pero lo hará. Se manifiesta de formas extrañas. Un día escucharán una canción que solían poner mientras cocinaban juntos, y de repente no podrán tragar su bebida. Pasarán por el lugar donde solías esperarlos, y sus manos se tensarán sobre el volante. Un aroma, una frase, una foto te impactan de forma diferente cuando pensabas que habías superado tu propio corazón. Y cuando llega la culpa, no susurra, ruge. Y algunos de ustedes se preguntarán: entonces, ¿por qué no dicen nada? ¿Por qué no vuelven en cuanto se dan cuenta? Porque el retraso emocional viene acompañado de orgullo, de parálisis. Las personas no solo sienten arrepentimiento, sienten vergüenza, y cuanto más profunda es la vergüenza, más difícil es admitirlo. Volver significa confesar que cometieron un error. Significa enfrentarse a la versión de ti mismo que sobrevivió sin ellos. Eso no es fácil para alguien cuyo ego se construyó sobre la ilusión de que los necesitabas. Así que no dejes que su calma actual te engañe. No dejes que su silencio reescriba la historia en tu cabeza. Tú no eres el que ha perdido. Simplemente estás más adelantado en el proceso. Ellos todavía están en la etapa de la ilusión. Pero tú ya has entrado en la verdad. Has probado el dolor y ahora estás entrando en el poder. Y una vez que empieces a brillar con paz, en lugar de dolor, ellos finalmente sentirán lo que tú sentiste, pero sin las herramientas para manejarlo. No se trata de venganza. No se trata de esperar a que ellos sufran. Se trata de comprender la realidad de la naturaleza humana, que algunas personas no sangran hasta que es demasiado tarde, que el hecho de que alguien parezca estar bien no significa que vaya a seguir estándolo. No estás loco por sufrir. Primero, estás despierto, y esa conciencia es tu ventaja. Escribe esto en los comentarios si estás listo para dejar de esperar en su línea temporal y empezar a tomar las riendas de tu sanación. Su silencio es un retraso. Mi sanación es real. Número 3. El ping psíquico. Cuando piensan en ti al azar y no saben por qué. Estás ahí sentado, ocupándote de tus cosas, tal vez desplazándote por tu feed
o cepillándote los dientes, y de repente, ¡boom! Una ola de emoción te golpea de la nada, una corazonada, un nombre en tu cabeza, un destello repentino de su rostro. No estás mirando sus fotos, no estás recordando a propósito. Sin embargo, de alguna manera están ahí, y en el fondo, sientes que están pensando en ti, como si algo flotara en el aire, como si casi te hubieran enviado un mensaje. Esa sensación no es solo nostalgia, es un ping psíquico. Ahora bien, no te confundas. No se trata de leer mentes ni de magia. Se trata de residuos emocionales. Carl Jung lo llamó el inconsciente colectivo, una red de memoria emocional que une a las personas que han compartido una conexión profunda. Cuando dos personas están vinculadas emocionalmente, la energía entre ellas no desaparece cuando la relación termina. Permanece como el humo después de un incendio. Se aferra a ciertos lugares, sonidos, olores y, sobre todo, se incrusta en el sistema nervioso. Ahí es donde nacen las señales psíquicas, a través de la tensión emocional no resuelta que resurge en el fondo de la mente de alguien, incluso cuando no lo desea conscientemente. ¿Alguna vez has escuchado una canción y has sentido inmediatamente un nudo en el pecho? No es una coincidencia, es una recuperación emocional. La mente clasifica las experiencias por emociones. Así que, si tu presencia en la vida de esa persona estaba ligada a la pasión, la comodidad, la intensidad o el caos, su cerebro ahora tiene archivos emocionales asociados a ti. Y cuando algo en su día a día roza ese archivo, como tu colonia en una multitud, o escuchar tu risa en un desconocido, el cerebro abre el archivo. Y, de repente, vuelves a inundar su mente. Pero aquí está la clave. No siempre entienden por qué. Eso es lo que lo convierte en un ping psíquico. No proviene de la lógica, proviene del subconsciente. Es como una chispa en la oscuridad, un fallo en su concentración. No pueden rastrearlo. Pueden estar sentados con alguien nuevo, pero de repente se quedan callados, distantes, ausentes. ¿Por qué? Porque algo ha desencadenado tu recuerdo, y ahora están en conflicto, no lo dirán. Puede que ni siquiera sean conscientes de ello, pero esa tensión que llevan consigo, esa inquietud, eres tú, que sigues viviendo gratis en los lugares que no han sanado. No estás esperando nada. No estás alucinando cuando sientes ese cambio emocional repentino. Simplemente eres sensible a lo que ellos no se atreven a decir en voz alta. Cuanto más fuerte es el vínculo, más profundo es el eco. Y si la historia entre ustedes dos terminó con preguntas, con traición, con palabras sin terminar, esa tensión psíquica no se desvanece, se acumula y se intensifica cuando finalmente están solos, lejos de las distracciones, sentados en su silencio. Puede suceder a las 2 de la madrugada, cuando el mundo duerme y tienen el teléfono en la mano, pero se quedan paralizados al ver tu nombre. Puede suceder cuando pasan en coche por el lugar donde solían encontrarse y se les encoge el pecho antes de que su cerebro se dé cuenta. Esto es gravedad emocional, no te lo has inventado. Es solo la ciencia encontrándose con el alma. Y para aquellos que se preguntan, pero, ¿por qué yo lo siento más que ellos? Tal vez no sea así. Quizás ellos lo sienten igual, pero tú eres el único lo suficientemente valiente como para aceptarlo, mientras ellos están ocupados huyendo de ello. Evitarlo no significa ser inmune. El silencio no significa paz. La mayoría de la gente siente ese cosquilleo y lo ahoga inmediatamente con gente nueva y distracciones. Pero su evasión no es fortaleza, es miedo, porque enfrentarse a ese cosquilleo significa enfrentarse al daño, y no todo el mundo está preparado para eso. Así que, si últimamente has sentido esa oleada repentina, ese extraño momento en el que piensas,
Creo que están pensando en mí. No lo ignores. Es el eco que vuelve. Es el hilo emocional que se estira bajo presión. Es el universo sacando un recuerdo a la luz solo por un segundo. No, no siempre significa que te van a enviar un mensaje, pero sí significa que no te han olvidado, que sigues bajo su piel, que sigues rondando los lugares de los que pensaban que habías desaparecido. Repítelo conmigo y déjalo en los comentarios si sabes que es cierto. Ellos también lo sienten. Número 4. Psicología de la disrupción. El arte de volverse irreconocible para ellos. Dejemos una cosa clara, amigos míos. Si quieres dejar de ser visto como el que dejaron, tienes que dejar de actuar como el que dejaron. Esa versión de ti, la que suplicaba por claridad, la que seguía revisando su última escena, la que intentaba mantener las piezas juntas cuando ya habían roto el vaso. Esa versión es vieja, está muerta, enterrada. Y en el momento en que decides matar esa identidad, sucede algo fascinante. Su cerebro falla, su mapa emocional se rompe. Bienvenido a la psicología de la disrupción, el arte de volverse tan desconocido que su mente no tiene más remedio que recalcular. Los seres humanos somos criaturas que buscamos patrones. Clasificamos a las personas rápidamente. Seguras, inseguras, interesantes, aburridas, débiles, poderosas. Y una vez que alguien te encasilla mentalmente, su cerebro deja de investigar. Te vuelves predecible, familiar, fácil de ignorar. Eso es lo que hace la mayoría de la gente. Después de una ruptura, actúan exactamente como la otra persona espera. Lloran, persiguen, publican citas crípticas, intentan obtener una reacción y al hacerlo, refuerzan la historia que la otra persona ya escribió. Hice bien en alejarme. Todavía me quieren. Pero la disrupción da un giro a la situación. Crea lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva, una incomodidad mental que se produce cuando la realidad no coincide con la historia. Cuando alguien te ve actuar de una manera que no esperaba, su cerebro se confunde. La confusión crea curiosidad. La curiosidad crea obsesión y la obsesión. Así es como se reactiva la atención emocional. Imagina esto. Esperan que entres en una espiral. En cambio, desapareces, no solo físicamente, sino también emocionalmente. No publicas citas tristes, no dejas rastros de desamor, ni siquiera intentas demostrar nada. Te vuelves indescifrable, tu energía cambia, tu silencio no es suave, es quirúrgico. Revisan tu perfil y no sienten nada. No pueden aferrarse a nada, no hay grietas, no hay pistas. Ese silencio es una perturbación y duele más que cualquier palabra que pudieras haber dicho. Entonces, tal vez semanas más tarde, te ven reír. Pero no es la misma risa, no es la versión herida. Es más ligera, distante, despreocupada. Pareces alguien a quien ya no conocen. Y es entonces cuando su mente empieza a preguntarse, no porque te quieran de vuelta inmediatamente, sino porque ya no están seguros de en quién te has convertido. Y en esa incertidumbre nace la obsesión. Verás, ya no eres el rechazado. Te has convertido en un interrogante en su mente, un rompecabezas que no pueden resolver. No eres quien recuerdan. Eres impredecible. Y la imprevisibilidad es emocionalmente adictiva. Mantiene al cerebro persiguiendo, mantiene al corazón alerta. Y ahora, en lugar de ser tú quien espera, eres tú a quien intentan descifrar. Ahora sé lo que estás pensando. Pero eso no es manipulador. No, se llama evolución. No es un juego, no es venganza. Es tú recuperando tu misterio, recuperando las partes de ti que se diluyeron cuando te esforzabas demasiado por ser suficiente. No le debes a nadie consistencia.
cuando esa consistencia se construyó en torno a la supervivencia. Rompe esa versión. Reconstruye desde la fuerza. Conviértete en la versión de ti mismo que aún no reconoces, porque si tú no te reconoces, ellos tampoco lo harán. Esto no significa publicar momentos destacados falsos o volverse frío sin motivo. Significa volverse tan alineado, tan impredecible en tu paz, tan desapegado de su validación, que su cerebro deja de saber cómo procesarte. Ese es el poder de la disrupción. Pasas de ser quien resultó herido a quien desapareció y regresó peligroso. Así que déjalos sentirse confundidos. Déjalos luchar con sus propias expectativas. No estás aquí para que te entienda la persona que no supo apreciarte en tu forma más suave. Estás aquí para evolucionar y convertirte en alguien que nunca imaginaron. Dilo en los comentarios. Si estás listo para volverte indescifrable, no me reconocerán. Número 5. La trampa del contraste. Porque cada persona nueva que conocen resalta tu ausencia. Hablemos de una de las verdades más incómodas que nadie quiere admitir en voz alta. No extrañas a la persona hasta que estás al lado de otra que simplemente no te hace sentir lo mismo. Y amigos, aquí es donde empieza a dolerles. No cuando te vas, no cuando dejas de enviar mensajes, no cuando desapareces. No, el verdadero dolor comienza en el momento en que intentan reemplazarte y fracasan. A esto se le llama la trampa del contraste. Es psicológico, es inevitable y duele más que cualquier cita sobre rupturas. Verás, la comparación está integrada en el cerebro humano. No solo experimentamos algo, lo comparamos con lo que vino antes. Y en el momento en que conocen a alguien nuevo, ese proceso se pone en marcha. Les guste o no, al principio no se darán cuenta. Estarán entusiasmados con el nuevo comienzo, la atención, la emoción de alguien nuevo. Pero todo ese ruido superficial comienza a desvanecerse en el momento en que buscan lo que tú les diste, y no está ahí. De repente, la nueva persona no se ríe como tú, no les desafía como tú, no les hace sentir como en casa. Puede que la chispa siga ahí, pero la profundidad, la estabilidad, esa seguridad emocional que construiste ladrillo a ladrillo, no se encuentra por ninguna parte. Y ahí está la trampa, porque cuanto más intentan seguir adelante, más se nota tu ausencia. Ni siquiera estás en la habitación, pero estás en todas partes. En la forma en que tu nueva pareja evita el contacto visual durante las discusiones, en cómo las conversaciones se sienten más forzadas, en cómo nada sale como solía salir. Al principio, puede que lo ignoren. Culparán al momento, culparán al ambiente, te culparán a ti. Pero, al final, empezarán a preguntarse por qué nadie más parece estar a la altura. Y ese es el momento en el que aparece el arrepentimiento. No es ruidoso ni dramático, es silencioso, lento, como una gotera en el techo que empieza siendo pequeña y nunca deja de gotear. Y cada gota susurra lo mismo. Tenías algo único y lo dejaste escapar. Verás, la gente no suele echar de menos a la persona, echa de menos el sentimiento. Y cuando tú eras emocionalmente coherente, paciente, indulgente, honesto, eso se convierte en la referencia en su mente. Lo admitan o no, tú te conviertes en el estándar y todo lo que viene después se compara con él, y la mayoría no tiene ninguna posibilidad. Ahora bien, esto es lo que lo hace aún peor para ellos. Tú ya no intentas demostrar tu valía, no estás rogando que te vean. Te has retirado, has subido de nivel, te has callado. Y en tu silencio, el contraste se vuelve insoportable, porque cuando estabas cerca, no tenían que pensarlo 2 veces. Ahora todo les recuerda la elección que hicieron, y las consecuencias resuenan en cada nueva conversación que parece poco entusiasta, en cada cita que termina sin conexión.
Cada noche se quedan despiertos recordando la paz que una vez tuvieron en tu presencia. La trampa del contraste no tiene que ver con la venganza. No se trata de desearles dolor. Se trata de lo inevitable. Tú les diste algo completo, y una vez que alguien ha probado lo real, lo falso se vuelve obvio. Así que no te preocupes si parecen felices con otra persona. Esa sonrisa puede ser real, pero también lo es el vacío que hay debajo. Y ese vacío tiene tu nombre escrito por todas partes. Al final, dejarán de buscar a alguien mejor y empezarán a darse cuenta de que ya lo tenían. Pero para cuando se den cuenta de la verdad, tú ya estarás demasiado lejos, demasiado elevado, demasiado curado. Y lo que echarán de menos no será solo a ti, sino la versión de ti a la que ya no tienen acceso. Di esto en voz alta y escríbelo en los comentarios. Si lo sientes en tu alma, ellos compararán y yo ganaré. Número 6. El colapso del ego y el bucle de la remontada. Las 3 etapas psicológicas antes de que se pongan en contacto. La gente no se despierta un día y te envía un mensaje de texto de la nada. Ese mensaje que aparece a las 11:43 de la noche con el heno que juraste que nunca volvería. Ese momento no cayó del cielo. Se construyó en silencio, en privado, con el tiempo. Tú no lo viste, pero su mente estaba dando vueltas. Su ego se estaba doblegando, y lo que parece un regreso aleatorio es en realidad la etapa final de un ciclo emocional oculto que llamamos el ciclo del regreso. Siempre comienza con la etapa 1, negación a través de la distracción. Esta es su vuelta de la victoria. Es la fase de estoy bien sin ti, en la que se dedican a publicar en las redes sociales momentos destacados con amigos, tal vez incluso con alguien nuevo. Son ruidosos a propósito porque, si permanecen en silencio demasiado tiempo, los pensamientos comienzan a invadirles. Así que inundan su vida de ruido. Gente nueva, lugares nuevos, risas falsas, rutinas nuevas. Pero esto no es sanación, es represión. No están afrontando lo que pasó, solo están tratando de huir de ello, y funciona durante un tiempo. Luego llega la segunda etapa, los desencadenantes inesperados. Aquí es donde empiezan las grietas. Están en medio de su día, tal vez en un coche, tal vez viendo un programa, y algo les impacta. Una canción, un olor, una frase, un desconocido que se parece vagamente a ti. Y de repente, la distracción ya no funciona como antes. Tu estado de ánimo cambia. Sientes una punzada que no esperabas. Esa punzada es el recuerdo atravesando el muro que construiste. Ahora intentas mantener la compostura, pero el pasado empieza a filtrarse. Y lo peor, no sabes cómo detenerlo. Y entonces llega lo que nunca ves venir, la tercera etapa, el colapso del ego. Esta es silenciosa. Es cuando finalmente admiten ante sí mismos que no están bien, que tú no eras solo otra persona más, que su orgullo les ha costado algo significativo. Suele llegar a altas horas de la noche, cuando las distracciones se agotan, cuando su cama les parece demasiado fría, cuando la emoción se desvanece, cuando se dan cuenta de que ninguna de estas nuevas personas les conoce como tú les conocías. Es entonces cuando la culpa y la añoranza les golpean como un puñetazo en el pecho y no les deja escapar. Pero aquí viene lo curioso. El colapso del ego no conduce directamente a un mensaje. Primero, luchan consigo mismos. ¿Debería enviarles un mensaje? ¿Me odian? ¿Ahora? ¿Y si no responden? ¿Y si parezco débil? Ese diálogo interno se convierte en una zona de guerra mental. Revisan tu perfil, pero no les gusta nada. Escriben un mensaje y luego lo borran. Intentan convencerse de que están bien,
pero 2 horas más tarde se encuentran acechando tu página. Este bucle se repite varias veces antes de que finalmente cedan. Y cuando lo hacen, no es solo un mensaje, es una rendición. El bucle de regreso es real y tiende a activarse alrededor de la tercera perturbación emocional. La tercera vez que tu ausencia les da una bofetada. Tal vez sea verte con alguien nuevo. Tal vez sea verte prosperar sin ellos. Tal vez sea una cita que les hizo darse cuenta de lo aburrida que es la conexión sin ti en la habitación. Sea lo que sea, ese tercer golpe suele romper el dique. Es entonces cuando la negación muere y el anhelo toma el control. Es entonces cuando el silencio se vuelve sofocante. Es entonces cuando se rompen. Y cuando finalmente se ponen en contacto, no te sorprendas por el momento. No caigas en la ilusión de que ahora es cuando han empezado a echarte de menos. Llevan semanas, incluso meses, en una espiral. Simplemente, tú no lo veías. Estabas demasiado ocupado sanando, evolucionando, convirtiéndote en la versión de ti mismo a la que ellos ya no se sienten con derecho. Así que no persigas, no esperes, no dudes de ti mismo cuando ellos parezcan estar bien. El bucle ya está en marcha, y si el vínculo era real, ellos ya están en algún lugar dentro de él. Simplemente aún no ves la batalla. Dilo si lo sientes. Escríbelo en los comentarios. El bucle ha comenzado. Número 7. Reversión del cierre. Cuando regresan, no es para cerrar, es para reconectarse. Acabemos con la fantasía ahora mismo. El cierre es un mito, es una mentira que suena bien a la que la gente se aferra para no tener que admitir lo que realmente está haciendo. Porque la verdad es que cuando regresan, rara vez es para darte paz. Es para robarte un poco para ellos. No vuelven para corregir el error. Vuelven para reescribir la historia, para suavizar la culpa, para editar la narrativa, para no sentirse como los villanos de sus propios recuerdos. Esto es lo que llamamos inversión del cierre, cuando la persona que te dejó de repente vuelve, no porque se haya curado, no porque haya cambiado, sino porque la versión de los hechos que la atormenta necesita una reescritura. Seamos sinceros, amigos míos, no te envían mensajes solo para ver cómo estás. Están tanteando el terreno. Quieren ver si la puerta sigue entreabierta. Porque si es así, si les respondes, si les das cariño, si alivias la tensión, entonces, ¡boom! Ya no tienen que sentirse como los malos. Se dicen a sí mismos que no terminó mal. Estamos bien, no les hice tanto daño. Mira, estamos hablando de nuevo. No es una reconciliación, es reparar su reputación en su cabeza. Ahora, no lo malinterpretes. No significa que no te extrañen, lo hacen, pero es algo complejo. Te extrañan y quieren sentirse mejor por lo que hicieron. Y en el momento en que sienten que todavía estás emocionalmente disponible, eso alivia su culpa como un analgésico. Dejas de ser la prueba de su fracaso, te conviertes en su vendaje emocional. Y así, sin más, empiezan a reescribir la historia, no porque sea verdad, sino porque ya no pueden soportar la verdad. Por eso aparecerán meses después, con ese suave: hola, ¿cómo has estado? Como si no hubieran desaparecido, como si no te hubieran dejado hecho pedazos. Nunca es una disculpa directa, es una entrada suave diseñada para probar tu temperatura emocional. Y si respondes con algo cálido, utilizarán esa calidez para consolarse a sí mismos. ¿Ves? No fui tan malo. Eso no es cerrar el capítulo, es mantener el ego. Pero aquí está el giro inesperado. Si te mantienes tranquilo, con los pies en la tierra, distante, les devuelves la jugada. No alimentas su necesidad de consuelo, dejas que la incomodidad se asiente, dejas que el silencio se prolongue. Respondes sin amargura,
pero sin suavidad. No atacas, simplemente no los rescatas de la verdad. Y eso es lo que realmente les duele. No tu ira, sino tu indiferencia. Porque una vez que se dan cuenta de que no pueden reescribir el final, se ven obligados a aceptar el real. El cierre no es algo que ellos te dan, es algo que construyes por tu cuenta. En el momento en que dejas de esperar a que ellos lo arreglen, es cuando te vuelves inquebrantable. Y el poder del cierre, de la inversión, es este. Cuando intentan volver para buscar validación y no la obtienen, finalmente se enfrentan a lo que hicieron. Ahí es cuando comienza el verdadero arrepentimiento. Ahí es cuando su recuerdo de ti pasa de ser el que dejé a el que nunca recuperaré. Así que si te envían un mensaje, no te asustes, no te precipites, no les des el bálsamo emocional que buscan. Deja que luchen con la historia. Deja que se enfrenten al final que ellos mismos crearon. No necesitas gritar ni explicar nada. Solo tienes que mantenerte firme. Y si estás en esa situación ahora mismo, si te han contactado, si sientes ese nudo en el estómago, recuerda esto. No están aquí para darte paz. Están aquí para quitártela. Dilo en los comentarios si sabes lo que vales. Ahora. No necesito cerrar el capítulo. Número 8. Mensaje final. Ya no se trata de ellos. Se trata de en quién te conviertes cuando dejas de perseguir. Terminemos esto con la verdad que la mayoría de la gente no está preparada para escuchar. No ganas cuando regresan. Ganas cuando dejas de preocuparte, si es que alguna vez lo hacen. Ese es el punto de inflexión. Ahí es cuando todo cambia, porque todo este tiempo pensaste que el cierre, la justicia y la curación vendrían con su regreso. Pero, ¿y si te dijera que ese no es el premio? ¿Que esa no es la vuelta de la victoria? ¿Que solo es la prueba final? Y cuando regresen, porque lo harán, no será tu momento de triunfo a menos que ya hayas superado la necesidad de ello. Verás, el juego cambia en el momento en que tu sanación deja de girar en torno a ellos, cuando tu atención deja de orbitar en torno a su ausencia, cuando tu crecimiento deja de ser un mensaje que intentas enviarles y se convierte en algo que haces por ti. Ahí es cuando toda la dinámica emocional se derrumba. Te conviertes en una persona diferente, no porque fingiste seguir adelante, sino porque realmente lo hiciste. Carl Jung dijo: "No soy lo que me ha pasado, soy lo que elijo ser". Y esta recta final, trata sobre esa elección. Puedes seguir dando vueltas en tu memoria, tratando de descifrar su silencio, aferrándote a la esperanza de que tal vez esta vez lo entiendan. O puedes decidir convertirte en alguien cuyo valor ya no esté ligado a su reconocimiento, porque la verdadera libertad no llega cuando se disculpan. La verdadera libertad es cuando dejas de necesitar la disculpa. Y seamos sinceros, amigos míos, la mayoría de la gente no cambia hasta que pierde el acceso a ti, no a la idea de ti, ni al recuerdo de ti. A ti, a tu energía, a tu presencia, a tu amabilidad. Cuando todo eso desaparece, no por amargura, sino porque tú has evolucionado, es cuando su mente da un giro, es cuando finalmente lo entienden. Pero para entonces, tú ya no eres el mismo. Ya no esperas. Ya no estás estancado. Estás construido. Estás enfocado. Estás centrado. Piensas en grande. Ya no revisas su historia para sentir algo. Estás demasiado ocupado construyendo una vida que ellos ni siquiera sabrían cómo navegar. Y ahora la pregunta no es ¿volverán? Es ¿quiero siquiera tenerlos cerca de esta versión de mí? Porque esta versión de ti ya no está hambrienta de migajas. Esta versión tiene estándares. Esta versión tiene límites. Esta versión no está emocionalmente disponible para personas que solo aparecen una vez que ya te has recuperado. Así que no persigas la validación. No te quedes sentado
esperando a que se den cuenta de tu valor. Tú te das cuenta. Recuperas tu poder, negándote a entregárselo a las mismas manos que una vez lo dejaron caer. Y cuando se acerquen, no sí, sino cuando no lo trates como si fuera el destino. Trátalo como un punto de control, un espejo, un momento para que veas lo lejos que has llegado. Porque no se trata de demostrar que tenías razón. Se trata de saber que siempre fuiste suficiente, incluso cuando ellos no pudieron verlo. Y cuando regresen, volverán a una puerta que no se abre, igual que antes. Una versión de ti que es tranquila, amable, serena, pero que ya no está disponible. Y esa es la verdadera victoria. No es venganza, no es ego, solo es una tranquila y sólida autoestima. Así que, si has estado esperando una señal de que has terminado de perseguir, aquí la tienes. Camina hacia adelante, con los ojos abiertos y los hombros hacia atrás. Ya no eres la misma. Ahora eres más grande. Y aquí está la conclusión, amigos míos. Esto nunca tuvo que ver con ellos. Siempre tuvo que ver con quién te estás convirtiendo y lo imparable que eres cuando dejas de perseguir y empiezas a evolucionar. Si este mensaje te ha llegado al alma, no te lo guardes para ti. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Pulsa el botón Me gusta. Suscríbete para no perderte ni una gota más de verdad y deja tus comentarios a continuación. Esta comunidad no solo está sanando, estamos creciendo. Mantente alerta, mantén los pies en la tierra y recuerda que ellos volverán, pero tú no estarás esperando.